Profesor, adelante. Adelante. Vamos a empezar con una oración, como siempre hacemos en la aula tradicionalista. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en En vos vos confíe. San José, rogad por nosotros. Rogad por nosotros. Por nosotros. Bien. Por favor, los audios de todos apagados. Gracias. Sí. A ver, los que estuvisteis en el curso nivel 1 del curso pasado, bueno, ya visteis un poco la dinámica. Esta es diferente porque esta es una sesión abierta, porque vamos a esperar al nivel 2 a septiembre para que los alumnos, los jóvenes que iban a apuntarse están altos de exámenes, y entonces nos han pedido pues, que empecemos el nivel 2 a partir de septiembre. Pero hemos decidido hacer estas sesiones abiertas para pues, mantener un poco el espíritu del curso, ¿vale? Por lo tanto, hemos diseñado 3 sesiones sobre un tema de actualidad. El tema es, evidentemente, la guerra de Ucrania, pero el curso de formación que vamos a ir o que estamos realizando pretende ir más allá de la pura especulación micropolítica de lo que está pasando ahora en Ucrania y en sí misma, sino que verlo desde una perspectiva mucho más amplia, que es la geopolítica. Y por lo tanto, la primera sesión, hoy va a ser una sesión muy genérica, pero muy fundamental para darnos cuenta de la complejidad de lo que es el mundo, la complejidad de los equilibrios de poder. Y el próximo día veremos todos los intereses que hay por parte de ciertas élites internacionales globales, especialmente Estados Unidos, en la guerra de Ucrania. Y la última sesión, pues haremos consideraciones ya en sí mismas, los problemas de identidad cultural, ucraniano, ruso, que ya son más complejos, ¿vale? Todo lo que vayamos a comentar es opinable en el sentido de que hay muchos matices, ¿no? Entonces, luego en el debate, pues vamos a intentar que el debate sea pues, lo más fructífero posible, y con toda libertad, pues como os ha dicho, pues se lanzan preguntas y vamos contestando, ¿vale? Entonces, como he dicho, esta primera sesión vamos a partir de lo más genérico a lo más concreto. Entonces, hay unos conceptos básicos en geopolítica. Yo siempre digo que cuando ya hablamos de geopolítica tenemos que obviar tener que hacer juicios morales sobre quiénes son los buenos, los ucranianos, los rusos, los chinos o los americanos, ¿no? Este análisis es un análisis de equilibrios de poder, y por lo tanto tenemos que tener esta objetividad primero, luego tomará cada uno su decisión concreta, pero en ningún momento en esta sesión vamos a manifestarnos en ninguna posición a favor de nadie, sino simplemente entender por qué los pequeños acontecimientos, como es una guerra ahora en Ucrania, solo son explicables desde esos macro equilibrios de poder. Entonces, bueno, uno de los padres de la geopolítica es Mackinder, y en una frase que es un poco ahora complicada, pero la iremos entendiendo en la sesión de hoy, se verá, se entenderá mejor. En el fondo, lo que quiere decir es que en el mundo hay varios polos de poder, varios polos geopolíticos, y toda la historia de la humanidad pues están pivotando, están en el entorno de esos polos de poder que se van equilibrando, enfrentando, reequilibrando, y prácticamente podríamos decir que casi todos los conflictos mundiales corresponden a estos reequilibrios, ¿no? Y entonces él citaba en su obra más famosa, dice: quien gobierne en Europa del Este, que es lo que ahora se está dilucidando, qué es lo que va a pasar con Rusia, si Rusia va a seguir siendo una potencia mundial o Rusia después de la guerra de Ucrania se va a estrellar y va a quedar tocada de muerte.
y a esta Europa del Este se le llama la Heartland, el corazón de la Tierra. Luego, ahora explicar este concepto. Pues con quien gobierne este corazón de la Tierra dominará, tendrá la dominación mundial, la isla mundial. Quien gobierne la isla mundial son los 3 continentes, Europa, África y Asia. Y enseguida veremos por qué se llama así. Y quien gobierne la isla mundial controla el mundo. Y el resto del mundo son, digamos, las tierras del mundo exterior, que sería toda América, Australia, incluso ahora Japón, como veremos. Bueno, en fin. Aquí tenéis un gráfico que insisto, la isla mundial es donde está todo el poder geopolítico. ¿Por qué? Porque es donde hay más población mundial, donde hay mayor riqueza mundial, donde hay mayor producción mundial, incluso que en Estados Unidos. Todo el continente euroasiático es donde se concentra, digamos, el centro del mundo, por decirlo. Y dentro de ese centro está esa Heartland, esa tierra, ese corazón de la tierra, y luego pues una especie de creciente interior, que va a ser, también lo vamos a analizar, que será Europa, será lo que pasa en el Mediterráneo, en Oriente Medio, lo que en un momento fue China, Japón, todo lo que está rodeando ese centro. Y hasta muy tardíamente, prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no se convierte en potencia mundial, y luego veremos cómo entra en este juego de polos de poder y cómo va a afectar todo. Bueno, entonces, aquí tenéis los gráficos. Alguien se le está cayendo algo encima. Apagar los micros. Aquí tenéis 2 gráficos, ¿no? Donde, según la teoría de McIntyre y otros que luego la han seguido, esa Heartland sería parte de África, perdón, parte de Rusia sobre todo, estaría ahí incluida Ucrania, estaría Kazajistán, no entraría Mongolia, no entraría China. El resto en amarillo sería como también lo han llamado la Rimland, o sea, como lo que rodea el peso específico geopolítico del mundo, donde a veces ha sido el centro mundial. El Imperio Romano, ahora lo que fue el Imperio Romano, que era el centro del mundo, ahora es una periferia. Lo vemos ahí en el Mediterráneo, Oriente Medio queda ahí ladeado, la India, etc. Y esta Heartland, digamos, se fue extendiendo en la historia y sobre todo se fue extendiendo con el imperialismo zarista, con los zares, pero luego la Unión Soviética lo que hizo es ampliar la zona de influencia hasta llegar donde los límites del Pacto de Varsovia, que era Alemania, que se había comido Polonia, se había comido Austria, que luego pues, se la devolvió a Occidente, pero es como una gran extensión, lo que hace Rusia con la Unión Soviética, como corazón de la Unión Soviética, para extender al límite máximo de lo que fue o sería la Heartland, ese foco de poder. Insisto, yo voy lanzando ideas que irán saliendo los próximos días, pero lo que estamos viendo actualmente es un pulso de poder entre estos elementos, entre Estados Unidos, que no había aparecido hasta hace un siglo en este tablero de juego, Rusia, que llega a su máxima expansión, pero ahora empieza su contracción, y veremos que si Ucrania, lo plantearemos al final, si es una guerra defensiva, está haciendo Rusia en el fondo, o es una guerra expansiva. Y luego analizaremos también qué le pasa a Europa. Europa empieza a ser ya un agente secundario, Oriente Medio es muy importante, y China, que de repente también aparece como un polo de poder. Pero bueno, estos son, digamos, las formas de visualizarlo. En los mapas se ve muchas veces muy bien. Y esto es otra forma muy espectacular de ver cómo ya en el último siglo, en la Primera Guerra Mundial, después en la Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría, y ahora posiblemente lo que está ocurriendo es que lo que era el límite exterior, o sea, lo que no es Euroasia, ahí lo vemos en azul, América, Australia, en las influencias que necesita en África Estados Unidos,
pues rodean a todo un conjunto de ese creciente interior, que insisto, que es Europa, que es el Mediterráneo, que será la India, que será China, y se alía, evidentemente, con los dos extremos también muy importantes, que es Inglaterra y Japón, que son los dos grandes aliados. Por lo tanto, el gran cambio geopolítico en el último siglo ha sido la emergencia de Estados Unidos, que en cierta medida intenta mantener su hegemonía mundial. Y si nos planteamos por qué un imperio, un país quiere mantener la hegemonía mundial, es tan sencillo como el día que deje de tenerlo, ese país implosiona y puede convertirse en la nada, simplemente, ¿no? Es una cuestión de supervivencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, se expande al máximo, como hemos dicho, todo lo que es el Heartland, lo que va a ser Rusia, lo vemos ahí en el gráfico de la izquierda, pero luego llega la caída del muro de Berlín, 89, en el 91 la caída, la desintegración de la Unión Soviética, y vemos que los países, o buena parte de esos países que pertenecían a la influencia rusa, pues van poco a poco perteneciendo a la OTAN o a influencia claramente occidental americana, ¿no? Y vemos también en otro mapa cómo esa gran expansión de Rusia, que gracias al comunismo pues había aliado contra China, pero bueno, es una alianza, luego se puede discutir un poco contra natura, pero como poco a poco se va constriñendo. Kazajistán, que está ahí en medio, que es uno de los países más grandes del mundo, que es enorme, pues ya no es de Rusia. Por la izquierda, pues todos los países del antiguo Pacto de Varsovia se van constriñendo también. Ucrania, que enseguida la visualizaremos más claramente, pues Ucrania se declara pro-occidental desde hace una década para aquí. Por lo tanto, se está reduciendo ese poder geográfico de lo que era Rusia o la URSS, pero que en el fondo es algo más, es algo que subsiste a los regímenes políticos, ¿vale? Bien, entonces esto es otra forma de verlo. A la izquierda tenemos los peones de esa isla mundial, que es, pues en el este es nuestra Europa. Sí, insisto, luego veremos, aunque sea muy porque no habrá tiempo, pero veremos la importancia de la desintegración, posible desintegración de Europa. Ese espacio medio es nuestra Rusia, que vemos ahí claramente. El sur es el problema y el conflicto de Oriente Medio, y el este, inesperadamente, China se ha convertido, como he dicho, pues en un país que se ha desarrollado, es un país productivo, es un país emergente, es un país que ya está en el segundo lugar en la economía mundial, ha sobrepasado a Japón, pero todo esto, insisto, junto, comparado con Estados Unidos no tiene que hacer nada, no tiene nada que hacer, ¿vale? Y entonces a la derecha pues volvemos a ver el mapa de cómo se ha ido expandiendo la influencia americana. Es como si tuviera un gran castillo que es Rusia y luego pues un cerco, ¿no? Y entonces por la parte europea, el cerco europeo o aliado con América, pues bueno, lo vemos todo en azul, como ya Lituania, Letonia, Estonia pasan a la OTAN. Ahora hemos visto que con la guerra de Ucrania, que ahí están en blanco en ese mapa, Suecia y Finlandia también pasarán a ser de color azul si se integran. Austria y Suiza están en blanco porque Austria es neutral y Suiza también. Y bueno, y por ahí queda Irlanda y Portugal, ya sin importancia, ¿vale? También es muy importante Turquía, porque uno se pregunta, ¿qué hace ahí Turquía? Siendo, digamos, un país islámico, ¿no? Bueno, Turquía es básico para Estados Unidos porque es la forma de, digamos, es un tapón ahí absolutamente indispensable, como luego se verá para evitar precisamente en su momento el expansionismo
soviético, y por eso Turquía no entra en Europa porque se está islamisando más de la cuenta, pero militarmente Turquía pertenece a la OTAN y tiene sus intereses también geopolíticos. Bien, en blanco, ahí sale Bielorrusia, sale Ucrania. Claro, si eso se volviera azul, pues imaginaros a un ruso, ¿no? Dicen, ¿cómo estábamos hace 40 años y qué es lo que está pasando ahora? Digamos, las fronteras geopolíticas se nos están moviendo, se nos están acercando a Moscú. Siempre hay que ver la posición de todos los lados, qué está pensando el otro que no es como tú, ¿no? Y entonces, claro, que caiga, que estuvo a punto de caer Bielorrusia también, debido a unas revueltas, como en su momento Ucrania se pasa al bando occidental, pues bueno, para Rusia, pues geopolíticamente, claramente es un peligro, ¿no? Bien, entonces, hemos dicho que hay esa zona central, ese Herland, ese corazón de la Tierra, que es la zona rusa, para entendernos, y luego hemos dicho, bueno, hay alrededor como toda una periferia donde está Europa, el Mediterráneo. El control del Mediterráneo es básico, Por eso en Gibraltar están los ingleses, porque tenían que controlar la navegación de la entrada en el Mediterráneo, el canal de Suez, que evidentemente también ahí estaban los ingleses, y si vemos arriba el Mar Negro, claro, es la única salida que tiene Rusia al Mediterráneo. Por lo tanto, todo lo que pase en el Mar Negro para Rusia es absolutamente fundamental. Además, hay dos pequeños estrechos, el Dardanelos y el Bósforo, pequeñísimos, súper controlados por Turquía, y bueno, ahí hay un problema. Luego comentaré que hay una base, Rusia lo único que tiene en el Mediterráneo, bueno, tiene dos cosas, pero la más importante es una base de submarinos en Siria, que nos explica por qué, lo sabemos por las noticias, por qué hace poco, cuando hubo el intento de derribar el régimen de Siria por parte del ISIS, y luego veremos, con un mapa se ve enseguida, detrás estaban los americanos, si caía Siria, iba a caer esta base de submarinos del Mediterráneo, la única que tiene Rusia, con lo cual Rusia perdería toda posibilidad de influencia en el Mediterráneo. Bien, esto es porque, claro, evidentemente controlar el Mediterráneo es fundamental para tener controlado y circundado todo ese mundo paneslavo. Bien, entonces, por eso podemos entender, por ejemplo, hay otro gráfico que veis arriba a la derecha, que es el de la próxima base americana en África. Va a ser el centro del AFRICOM, es el Comando de África, es el centro de comando estratégico donde se van a invertir 50.000 millones de dólares justo en un sitio que está tocando la frontera del Sáhara. Y esto explica muy bien por qué desde hace muy poquito tiempo Estados Unidos dejó con el pacto con España de un pacto preferencial para considerar a Marruecos aliado estratégico. Con lo cual, ahora Marruecos, en ese control del estrecho de Gibraltar, con respecto a Estados Unidos, tiene mucho más peso, tiene muchísimo peso, porque es un aliado estratégico. Eso significa que si nosotros atacáramos a Marruecos, Estados Unidos tiene que defender a Marruecos de los españoles, ¿no? Y por eso Estados Unidos ha reconocido el Sáhara Occidental, y por eso Pedro Sánchez ha hecho el reconocimiento de que el Sáhara Occidental es una autonomía de Marruecos. Todas estas noticias que hemos oído no van por separado, todo tiene alguna relación. Y justo la frontera esa, entre el Sáhara y Marruecos, va a ser donde estará el lugar, el centro de poder, digamos, militar o de toma de decisiones en África, ¿no? Porque es muy importante, también los americanos han dado cuenta, que China, en el otro lado, también va por África, necesitan África. África es una fuente de recursos brutal, y entonces Estados Unidos pues tiene que controlar África, ¿no? Y luego, curiosamente, abajo a la derecha hay un pequeño mapa
de lo que va a ser una base que se está construyendo, curiosamente, marroquí-israelí. Teóricamente los musulmanes y los judíos están peleados, pero en este caso no. Está a 40 kilómetros de Melilla, va a ser una base militar y, digamos, en orden a la política de Estados Unidos de controlar el norte de África, porque así controla el sur del Mediterráneo. El norte del Mediterráneo ya está muy controlado si viéramos solo el mapa de bases de Estados Unidos en Europa. Pues eso no tiene ningún problema, pero sí que le interesa controlar. Por eso también otro acontecimiento que vivimos todos, las primaveras árabes, en las primaveras árabes famosas, las promovió Estados Unidos para que aparecieran democracias ahí donde había países autárquicos en el norte de África y conseguir tener ya pues todo el control, digamos, del Mediterráneo, por la parte sur también. Pero esto salió muy mal, en Libia todo fue un desastre, cayó Gaddafi y curiosamente los rusos, como contrapolítica geopolítica, han instalado ahí el comando Wagner y son los únicos que, digamos, están consiguiendo tener una presencia para poder aprovechar todos los recursos petrolíferos de Libia. Pero bueno, Rusia solo tiene este punto en Libia y esa base de submarinos que he dicho en Siria, ¿vale? Bueno, seguimos. Estados Unidos tiene que seguir controlando no solamente Europa, tiene que controlar el Mediterráneo y el Mediterráneo nos lleva a Oriente Medio. Estos son dos mapas muy interesantes porque el de la izquierda es el mapa real actual. Irán, Irak, Siria, Emiratos Árabes, todo eso. Y es del año 2000. Y se programaba que para el 2020 aplicar una política que llevara al mapa de la derecha, donde vemos que se ha destruido Emiratos Árabes, se aparecen por ahí, se trocea todo lo que es Arabia Saudí, porque en Estados Unidos se encuentra que necesita Arabia Saudí, son 25 familias reinantes que se pelean por el poder. Estados Unidos, como siempre, apoyaría a unas que estarían a favor de Israel y las más radicales antisionistas pues las convertiría en pequeñas repúblicas y si veis Irak, que está en el mapa de la izquierda en azul, en la derecha ya está partido, se crea un nuevo Estado. Todo esto es una política que ya en la próxima sesión ya daremos nombres y apellidos. Es una política que sale de Estados Unidos, que tenía la idea, y ya se puso en marcha en la guerra esa que hemos visto de Siria, de Alepo, todas esas cosas que hemos visto en las noticias, es para la intención de unos geopolíticos americanos, es que toda la población palestina de Israel, toda, sea desplazada a uno de estos estados fallidos, fuera Irak o crear un nuevo estado o Siria trocearla y meter ahí a todos los palestinos. Y así Israel se comería una parte de Jordania y se convertiría en un estado étnico. Actualmente en Israel hay árabes cristianos, hay árabes musulmanes, hay judíos cristianos y judíos creyentes judíos. Pues la idea era, digamos, remodelar todo el mapa. Evidentemente, esto solo se puede producir a base de conflictos y de guerras. Y esto es el caso de Siria. Todo esto lo estoy diciendo para que luego entendamos el próximo día, cuando yo explique por qué los americanos y cómo, con nombres y apellidos, están en Ucrania desde hace ya décadas, prácticamente, preparando algo parecido. No nos extrañe, porque esto ya está pasando, ha pasado y volverá a pasar. En Siria, como hemos dicho, el régimen de Siria estaba a favor o Rusia estaba a favor de Siria. Estados Unidos se quiere cargar Siria, por lo que he dicho, porque quiere rehacer todo el mapa de Oriente Medio, ya a solucionar el problema palestino de una vez, y para eso utiliza el ISIS, o el Daesh, el Estado Islámico, que se ve ahí las fuerzas del Estado Islámico en rojo, que nadie piense que son antiamericanos, no, están financiados por la CIA, preparados por la CIA, apoyados por el ejército americano, por el gobierno americano, para hacer caer a Estados Unidos, a
al gobierno sirio. Y si os fijáis, es muy interesante, en este mapa, en Mosul, en otros sitios, ahí se ven las bases americanas, que están tocando justo donde aparecía el ISIS con más fuerza, de donde sale el ISIS, que va yendo intenta ir hacia Damasco, pues sale de las bases americanas. Y al otro lado, que se ve el Mediterráneo, sale una base rusa, que esta es la que Estados Unidos también se quería cargar. Con lo cual, estamos claramente ante, teóricamente, una guerra local, pero con una filosofía geopolítica, ¿vale? Bueno, entonces, Europa, ¿hacia dónde va Europa? Que es otra de las partes importantes de esa circunvalación de la zona rusa. A la izquierda es un mapa muy interesante porque es un mapa de 1998, lo hace un geopolítico muy bueno, y entonces en el fondo hay dos Europas. La que está así rodeada con un círculo negro es el área de influencia alemana. Ahí en medio está Alemania, al norte está Polonia, al sur Francia, y esto no es tonto porque Alemania tiene la tentación siempre de ir hacia el norte y ha tenido la tentación de buscar alianzas incluso con Rusia y evidentemente fuera de su área de influencia están los PIGs, que somos los cerdos, Portugal, Italia, España y Grecia, y ya se ve claramente, ¿no? La otra área más clara de influencia sería la francesa. ¿Esto qué significa? Que si la Unión Europea se partiera, estoy seguro y convencidísimo de que habría una Europa en torno al área de influencia alemana, donde le sería fundamental unir fuerzas con Rusia. De momento Europa está unida, pero ya sabemos que Inglaterra ya se ha ido. Inglaterra ha hecho pactos especiales con Estados Unidos, con Australia y con Taiwán. O sea que de repente Inglaterra ya sale de la ecuación para integrarse en el otro polo de poder. Y el mapa de la derecha es muy importante porque sale que unos han dicho la guerra ha empezado por esto, y en cierta medida tiene razón. Es el Nord Stream 2. ¿Qué es el Nord Stream? Es un oleoducto, hay dos oleoductos, uno ya se estaba acabando, que iban a permitir desde Alemania, desde Rusia, llevar gas a Alemania directamente, sin pasar por Polonia, por Ucrania, por Bielorrusia. ¿Y eso qué creaba? Un eje político brutal, geopolítico. Alemania y Rusia unida económicamente permitiría a ese centro de poder eliminar un lastre brutal para Alemania, que somos los países del sur, que solo gastamos, perdemos dinero, estamos endeudados, no producimos, y no solo eso, sino que además sería un polo de poder que se podría oponer, nunca mejor dicho, a Estados Unidos. Y entonces la guerra de Ucrania, la primera consecuencia ha sido que la propia Alemania se ha visto obligada a no continuar el Nord Stream 2 y por lo tanto ha roto toda posibilidad de esa alianza estratégica ruso-alemana, que como sabéis se ha ido repitiendo la historia muchas veces, ha ido fracasando o triunfando, pero siempre Alemania ha intentado o invadir Rusia, o Alemania se ha enfrentado contra Francia y ha buscado apoyos con el Imperio Austrohúngaro. Bueno, en la geopolítica todo al final cuadra, ¿vale? Entonces, otro mapa muy interesante de finales de los 90, vemos cómo lo que sería la zona defensiva natural de Europa sería esa línea que forman Francia, Alemania, Polonia, Ucrania. Insisto, esto es mucho antes antes de que empiece el siglo XXI, pero ya Ucrania está en la ecuación. Ucrania se puede convertir para Europa, o se debería convertir para Europa, o un tipo de Europa, un modelo de Europa, en un eje clarísimo de defensa o de línea frontal contra Rusia. Y por eso se explica, por ejemplo, la foto a la derecha es la Revolución Naranja famosa de 2004,
financiada por Soros para hacer caer el régimen prorruso de Ucrania. Lo consiguen, desestabilizan Ucrania, luego vienen otros gobiernos prorrusos, bueno, y al final en el 2014 viene la famosa revolución de la Plaza Maidán, que hablaremos el próximo día, donde otra vez un gobierno prorruso vuelve a caer y tras sucesivos gobiernos aparece Zelensky famoso y dice, no, yo quiero estar con la OTAN. Y esto dice Rusia, no lo puedo permitir, y es cuando se prepara ya la invasión y va a empezar la guerra. Pero claramente vemos que Ucrania es clave porque es una bisagra fundamental en geopolítica. Bueno, hay lo que llamamos los conflictos helados, que son conflictos que vienen de la Guerra Fría, que están ahí todavía. Está la Transnistria, que vemos a la izquierda, es muy importante, luego veremos un mapa ahí. Eso es una pequeña región de rusos, donde había armamentos, ¿cómo diría yo? Almacenes de armamento ruso muy importante, es población rusa. Lo que está en crema es Moldavia. Moldavia es un país que no está en la OTAN, ha tenido regímenes procomunistas, prorrusos, bueno, está ahí bailando. Y Rumanía claramente se posiciona con la OTAN y Europa y bueno, y ahí ha habido una serie de revueltas. Ahora se ha puesto de moda otra vez la Transnistria porque enseguida veremos que es muy estratégica en esta guerra. Esto es al este del Mar Negro. Al oeste, que es la siguiente gráfico, vemos cómo toda la vieja frontera soviética, Chechenia, pues tuvo su guerra, bueno, 3 guerras. En Chechenia ha habido 3 guerras de Rusia contra Chechenia para controlar Chechenia. Osetia del Norte, hay una guerra que es comerse parte de Georgia, que vemos ahí, que es Osetia del Sur, también población rusa, y esto, pues hay otra guerra, tal. Turquía, que pertenece a la OTAN, odia a Armenia, todos nos acordamos del genocidio armenio, de los turcos, y recientemente, bueno, siempre cada X tiempo se alían con Azerbaiyán y montaron una guerra en Armenia, por el Alto Karabaj. Y entonces Rusia tiene que apoyar a Armenia, a los cristianos armenios. Y esto, claro, Putin lo utiliza fantásticamente bien porque dice, nosotros somos ortodoxos, cristianos ortodoxos, y vamos a salvar a los armenios, que son hermanos nuestros. Pues, pero todos esos son conflictos que han estado ahí. Y lo de Ucrania no es algo excepcional. Bueno, arriba es también unos movimientos que fueron financiados por la CIA en Bielorrusia para que cayera el gobierno prorruso, que no lo consiguieron, etc. Bien, y ahora, y acabo, y así damos paso a las preguntas, vamos a hacernos la pregunta, en lo que está ocurriendo en Rusia-Ucrania, si es una guerra defensiva por parte de Rusia, porque se está defendiendo de un avance geopolítico imparable, que es por parte de Occidente, o expansiva. Si vemos ahí el mapa de Ucrania, vemos las zonas Crimea, que se la anexionó ya hace unos años, Rusia, las zonas del Donetsk, todo esto ya no suena porque no hemos parado de oír todas las barbaridades que están ahí, las zonas de Jersón, y como veis, lo que está haciendo el ejército ruso, de forma más o menos torpe, pero con una lógica lenta pero aplastante, es intentar comerse toda la costa ucraniana para que Ucrania no tenga salida al mar, unirse con la Transnistria, que es un conflicto que se arrastra desde 1992, y en cierta medida así intentaría, bueno, y ya se habla de que igual intentaría entrar en Moldavia, porque Moldavia, entre otras cosas, tiene un ejército malísimo, muy pocos efectivos, y sería relativamente fácil entrar en Moldavia. De hecho, algunos moldavos ya están pidiendo entrar en la OTAN por si acaso, pero vemos una lógica de intentar rodear y encerrar Ucrania. No la podrían conquistar del todo, pero como mínimo taponarla para que, digamos, Oriente a Occidente a través, o Estados Unidos a través de Europa y Occidente no siguiera avanzando. ¿Vale? Pues bueno, como hemos dicho que la sesión sería corta, me pasa un poquito, me perdonáis,
pero entramos, si os parece, a ruegos y preguntas y a debate, porque lo importante o lo interesante es hacer el debate. Hola, levantar la mano el que tenga que hacer pregunta, no desarrollo, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aparte de la cantidad de mapas que nos faltaban las fechas y que me he perdido. Estoy buscando yo mismo aquí. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿No tenéis ninguna pregunta? Ramón Cuadrado a la una. Venga, Ramón, para ti. Sí, con micro. El micro. Ramón, micro. ¿Ahora? Sí, ahora. Vale, que me decía que no podía hacerlo yo mismo, necesitaba permiso. Vale, Javier, ¿ves posibilidades reales de que en los países de la Unión Europea haya conflicto bélico dentro de las fronteras de la Unión Europea? Dentro. A ver, posibilidad hay todas y más, porque yo, entre otras cosas, cuando me preguntaban si Rusia iba a invadir Ucrania, yo decía, no, esto es imposible, no, va contra toda lógica, geopolítica, o sea, luego ya investigando más cosas dices, Ana, pues sí, pues es lógico, ¿no? Pero a priori, en principio no, pero sí que es verdad que podría haberlo, pero antes exige dos cosas. Primero, una ruptura política de Europa, o sea, que se rompa la Unión Europea. Una vez se rompe la Unión Europea, entraríamos en microconflictos, estilo cuando se disolvió Yugoslavia, que empieza la cosa por una frontera, por un pueblo, por no sé qué, y acabó ahí en la barbaridad. Pero primero tiene que haber una ruptura claramente política, que es latente, porque ese eje franco-alemán sabemos que es puramente interesado, pero es la vieja eterna, desde el siglo XIX, las guerras franco-prusianas, la invasión de Prusia por parte de Napoleón, luego ya las guerras franco-prusianas, la Primera Guerra Mundial esencialmente es una guerra entre Rusia, entre Francia y Prusia y luego Alemania, la Segunda Guerra Mundial lo mismo, o sea que primero ruptura política y con ella la política económica, y entonces este pequeño núcleo que es Europa, porque Europa hemos visto en los mapas que al final no es nada, Europa sí, es verdad que tenemos una capacidad productiva, pero también Europa es muy débil, es profundamente débil a nivel demográfico, es decir, débil a nivel de política exterior. Para ser un poder cohesionado tienes que tener una perspectiva, esto lo dicen los geopolíticos, ¿no? Dicen, hasta ahora los grandes imperios, excepto el mongol que se iba conquistando pero se dejaba asimilar, el resto tenían un sentido de superioridad moral, ¿no? Es decir, bueno, nuestra civilización vale la pena y por lo tanto podemos irla extendiendo a otros lados. Europa no tiene esta capacidad, no tiene esta autoconciencia de ser superior moralmente, sino más bien lo contrario. Somos una sociedad autoculpabilizada, ¿no? Totalmente, y entonces podemos dejarnos hacer una suplantación poblacional tranquilamente, como está pasando, mientras que vemos Netflix, pero luego vendrían, pues esto, los microconflictos, porque una vez desaparece Europa, la lógica cuando cuando los imperios caen es como la URSS. Cae un imperio, pues entraron en guerra todas las periferias suyas, ¿no? Y esto podría pasar porque si te cuento los líos que se tienen que tragar entre polacos y alemanes por cuestiones fronterizas, bueno, toda Europa, gente que duda que Bélgica tenga que existir, gente que quiere eso, romper Bélgica, gente que la Normandía por su cuenta, Cataluña, no sé qué. Es una mecha que podría explosionar. Y para sobrevivir, ejes políticos pues lo utilizaría, como Rusia, pues tranquilamente, para debilitar lo que considerara un peligro. Sí, sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de David Fernández y luego irá José Fermín Garralda. David, corta, por favor. ¿Ya está? Sí, David, a ver. ¿Se escucha? Sí.
Vale, mi pregunta es la siguiente. En Rusia, ¿sería posible un tradicionalismo político, un movimiento tradicionalista político en Rusia? A ver, Sabemos que hay un partido monárquico ahí. sí, sí, es muy difícil. A ver, primero porque no habría una definición clara de la sucesión de los zares, pero no nos dejemos engañar. Es que todo gran imperio al final se acaba convirtiendo de una u otra forma en una especie de monarquía. Me explico. En Estados Unidos, que es una democracia, hemos visto como hay una élite que se ha ido sucediendo incluso de padres a hijos, ¿no? En las presidencias de Estados Unidos, como George Bush padre y el hijo, ¿no? En Rusia, muchos han interpretado que lo que hicieron los bolcheviques era expansionar, bajo la excusa de expansionar la revolución, estaban aplicando en el fondo la política exterior rusa de defensa, que era irse comiendo toda su periferia, ir ampliando para evitar siempre tentaciones de invasión, cosa que curiosamente no ha salido el tema, pero Afganistán al final se convierte siempre en esa especie de tapón para que Rusia ya no pueda avanzar más, y cuando choca con Rusia, pues con Afganistán, Rusia se deshace. Pero dicho esto, Putin, ¿qué es? Es un zar. No sé si me explico, en el fondo es una monarquía, ¿no? Es una Bueno, persona que ha Putin buscado... sería un Canava del Castillo. Sí, sí, pero ya le gustaría que tener una sucesión, en el sentido, me explico, de que los poderes tienden a prolongarse. En Corea del Norte ya lo vemos, ¿no? Ya llevan 3 generaciones de familia comunista, ¿no? Gobernando. O sea que lo que pasa es que Rusia es una sociedad que ha vuelto a la religiosidad. Esto es verdad. Ha aumentado, se ha disparado al 75%. Es un país con una práctica religiosa altísima. Pero Eso sería también, un poco discutible. sí, pero ¿qué pasa? Que es formal. ¿Por qué? Porque también Rusia es el país con mayor tasas de muertes por alcoholismo, también es el país donde todavía hay suicidios, hay todo tipo de Abortos. abortos, es un país con muchísimos problemas demográficos por aborto, y entonces, y eso, claro, también debilita mucho a Rusia. Rusia tiene un Producto Interior Bruto muy pequeño, a pesar de que Rusia es muy grande, y entonces yo creo que más que la posibilidad real de restaurar una monarquía, yo creo que Rusia lo que está haciendo es querer recobrar su conciencia de imperio, su conciencia de poder, y por eso Putin ya ha hecho una ley, si no se muere antes, porque parece que está enfermo, pero hasta el 2036 podría estar en el poder, con lo cual se convierte en un vitalicio, en un rey vitalicio, con un gobernante vitalicio, y esa conciencia de imperio o esa pseudoformalidad de imperio es lo que le permitiría a la larga poder regenerarse, que es muy difícil, pero por eso Estados Unidos está atacando a Rusia, digamos, a través de Ucrania. ¿Por No qué? sé, una conciencia de imperio sin una contrarrevolución, sino un David, movimiento que esté era una haciendo pregunta, no es un debate. No, Sí, sí. Bueno, dale, sí, dale. sí, David, No digo, si una conciencia de imperio es sin un movimiento de contrarrevolución, pues se convierte en un liberalismo, en un centralismo sí, sí, liberal. claro, claro. Por eso Rusia por eso hemos Y dicho con que, este término, María Pía. sí, sí, no, por eso hemos dicho que hay que mirarlo como un polo de poder. Ahora no podemos hacer, digamos, un juicio más político de revolución contra revolución. Rusia está actuando como un animal que quiere sobrevivir. Ahora hay que ver qué de enfermo está para poder sobrevivir o rehacerse y volver a ser alguien, pero que Estados Unidos sabe que si ahora es un momento culminante para debilitar, intentar fulminar a Rusia, quitarla de la ecuación, porque entonces se cumple lo que hemos dicho al principio. A través de la utilización de la Unión Europea, tendría Rusia controlada y ya rematada, y ellos se podrían dedicar a atacar a China, que sería el siguiente conflicto. Entonces, una vez ya tienes China y tienes Rusia tocadas y hundidas, pues entonces eres la hegemonía mundial.
Y esto es la lógica de los imperios, llámense democracias, llámense monarquías, llámense como quieran. Es una lógica interna de poder, que un poder que se va expansionando es como el Imperio Romano, se va expansionando hasta que pierde su energía interna y entonces implosiona. Pero mientras que puede, pues el Imperio Romano se va expansionando. Y ahora estamos en esa fase donde Rusia quiere como reactivarse, quiere frenar ese constreñimiento, pero vamos a ver si tiene fuerza suficiente, ¿no? Muy bien. Adelante, José Fermín. Quería hacer una pregunta. Cámara. Micro. Hola, hola. Hola. José Fermín, micro. No está. ¿Sí? Ahora. Venga, ahora. tu pregunta. Espera. Es que no me has dado permiso, María Pía, para mover esto. Bueno, con el audio me basta, ¿no? Sí, muy bien. A ver, gracias, Javier, por la exposición, por los mapas y por la claridad en lo que has dicho. A ver, crear una isla con Siberia y Rusia, rodeada de Europa Occidental, Próximo Oriente y Asia, la pregunta, ¿no es ficticio y estratégico para evitar que Próximo Oriente y sus grandísimos problemas hagan de bisagra entre Europa Occidental y China e la India? O sea, dicho de otra manera, Sí. ¿no es para que Próximo Oriente no dirija la política internacional captando la atención y explotando? ¿No es una especie de sucedáneo para evitar eso, que Próximo Oriente, donde es un polvorín, todo estalle? Bueno, a ver, dentro de la clave geopolítica, bueno, aquí entraríamos en un problema. Claro, lo que dices tendría mucho sentido, pero hay siempre un problema en la historia, que es Israel, ¿no? Porque Israel, claro, es un estado que se construye en 1948 artificialmente, pero con un sentido teológico, porque es la tierra prometida, después del Holocausto los países se vuelcan pues, para que tengan su territorio, y entonces el interés en Estados Unidos de recursos ya lo tiene con Arabia Saudí, lo tiene relativamente controlado, pero digamos, Estados Unidos está ahí por Israel, ¿no? Porque Israel está Irán, Es verdad que hay un peligro, ¿no? En la jugada que ha hecho Estados Unidos, y no sé si estoy contestando tu pregunta, si no luego me lo dices, intento aclararme, pero cuando las guerras del Golfo, Estados Unidos, cuando ya rompe Irak, ahí se crea un peligro muy grave. Una parte de Irak es chiita, está unida a Irán religiosamente. Irán se quiere convertir en una potencia también nuclear. Está Pakistán, que es una potencia nuclear musulmana, que Estados Unidos tiene alianzas porque precisamente no se fía de que a ver qué va a pasar ahí. Y la India, que es un misterio. La India teóricamente tendría que ser el siguiente sucesor de China, ¿no? En esa zona. Pero ¿cuál es el problema? Que como son identidades políticas tan diferentes y tan encontronadas, el Islam, por definición, se odian entre ellos, los países no se aguantan, entrarían en guerras constantes. Entonces, para Estados Unidos es una zona que tiene que controlar, pero le resulta relativamente fácil controlarla. Le ha sido relativamente fácil controlarla. Entonces le preocupa mucho más China. ¿Por qué? Porque China es un país homogéneo, étnicamente, domina la etnia Han, es un país centralizado, un imperio, digamos, el comunismo, pues como Rusia, es la continuación de una sucesión de imperios, tiene experiencia de expansionismo. Actualmente ha combinado comunismo, que es una ideología, es una especie de religión, con capitalismo, que es una gran capacidad productiva,
y evidentemente China sí que quiere expandirse, se expande por el Nepal. China ha conseguido llegar hasta Afganistán, cuando se han retirado ahora los americanos, ya tiene gente ahí. Entonces, y reclama Taiwán, evidentemente, como territorio propio. Entonces, si hubiera una guerra mundial, yo no creo que fuera por Ucrania, sería más por Taiwán, porque Taiwán, por cuestión ideológica imperialista, China dice que es nuestra y se la quiere quedar. Y por eso ha tenido que hacer un pacto que, curiosamente, es cuando Inglaterra abandona Europa, la deja a la Unión Europea. Enseguida se ha hecho el pacto Canadá, Estados Unidos, Australia y Taiwán, para proteger a Taiwán, ¿no? Entonces, porque para la mentalidad americana, ese es el centro del mundo. El centro del mundo va a estar ahí. Si cae Rusia, la sustitución o el lugar de geopolítico de tensión será el Pacífico. Porque también ten en cuenta que está Indonesia. Indonesia ya casi va para ya 200 millones de habitantes. Se calcula que la India tendrá 1.700 millones de habitantes. Rusia tiene 144 millones de habitantes por los gravísimos problemas demográficos que hemos dicho. Y Europa nos quedan 4 telediarios por envejecimiento poblacional, simplemente, ¿no? Entonces, Estados Unidos hace su cálculo, y entonces Oriente Medio está ahí, ya te digo, y porque está Israel, si no, todo eso, vamos, lo arrasa y se canta campante. Ánimo, chicos, última pregunta. José Fermín estaba intentando contestar. No se oía. José Fermín, ¿no se te oye? Bueno, ahora. Ahora, sí. Ahora, ¿Podéis sí. abrir cámaras? Que queda vídeo. Sí, sí. Vamos a ver. Yo creo que Oriente Medio es un polvorín. Sí. Y entonces una manera de evitar que estalle es crear pues otros focos. Entonces el foco más cómodo podría ser el de Rusia, porque Rusia está tan aislada de alguna manera, hasta de China está aislada. O sea, fíjate que en Oriente Medio está judíos y árabes, que me da un enfrentamiento el más gordo, ¿no? Luego entre los árabes, entre los musulmanes, chiitas y sunitas. Luego están los turcos que van a lo suyo, el canal de Suez, el conflicto entre Irán e Irak. Y luego hay minorías por ahí, como los armenios y tal y cual. Yo creo que, no sé, una sospecha que tengo. Es una manera de congelar el polvorín de Oriente Medio. Porque yo me acuerdo hace unos años que en Israel estaban continuamente a la gresca, pero todos los días nos desayunamos guerra en Israel con los palestinos. Sí, pero piensa que por eso, no solamente, o sea, si Estados Unidos a través de Ucrania le está haciendo pupa a Rusia, es porque además Rusia, ¿qué ha hecho? Cuando Estados Unidos, esto lo hablaré el próximo día, Estados Unidos cuando entra en la guerra del Golfo y ahora en la de Siria para desmantelar lo que había, esto es una política, una filosofía de guerra que se aplica ahora en Estados Unidos, que es crear estados fallidos en guerra permanente. O sea, que el conflicto en Siria, el conflicto en esto, no se acabe nunca. ¿Por qué? Porque la industria armamentística le va fantásticamente bien, y en cambio, ¿qué ha hecho Rusia? Muy bien. Rusia recoge, cuando se retiran los de Estados Unidos de Irak, pues va a ayudar a los cristianos de Siria, que son atacados por el ISIS, que son apoyados por Estados Unidos, y lo que hace es salvar a muchos cristianos en Siria, con lo cual se pone la medalla. Y entonces en esa zona la influencia rusa está en Alepo, quitando Alepo a los yihadistas, pero, insisto, menos Irán. Irán sí que es un país muy potente y Estados Unidos tendría un problema porque Irán son también muchos millones de habitantes y es muy complicado. Pero lo que te quería decir, que tienes razón, que en geopolítica muchas guerras son de despiste, ¿no? Meto un conflicto por aquí y te dejo otros tirados por allá, ¿no? Esto lo veremos que es la guerra permanente, que se llama, como filosofía política de Estados Unidos, ¿no? Mantener conflictos, pero, ojo, que sean conflictos pequeños, digamos, lo que he dicho antes,
la última vez que se unieron los musulmanes para invadir Israel, bueno, que se unió Egipto, Irak, no sé cuántos, no consiguieron nada y a partir de entonces no ha habido panarabismo, no hay. Entonces no pueden ser un polo político, geopolítico, como es Rusia, que étnicamente la parte de los Urales para aquí étnicamente son eslavos, el resto hay muy poca población, simplemente lo que les interesan son el gas y el petróleo, pero población, pero da igual, eso no lo va a invadir nadie porque es imposible estratégicamente invadirlo, no se da cuenta. Y entonces, pero China sí que puede ser un polo y Estados Unidos también, porque tiene una ideología, Estados Unidos, que es la democracia, ¿eh? Pero eso es una ideología, es una pseudo religión. Entonces Oriente Medio está fraccionado porque han querido que esté fraccionado y seguirá fraccionado, pero no podrá bascular totalmente los conflictos. Ahora, que pueden ser utilizados son lo que se llaman estados pivote, ¿no? En geopolítica. Bueno, pues ahora montamos, como se montó la guerra en Irak, pues eso nos sirve para tener entretenidos, ¿no? Un centro de atención y mientras tanto hacemos política por otro lado. Pues eso sí que es verdad, sí, eso es verdad. Gracias. Muy bien. Última pregunta, son las 9:01. ¿Alguien? Os recuerdo que el que quiera apuntes tiene que escribir a administración@elcriterio.es, de los que no estén apuntados aquí, si quieres recibir la información por escrito o los mapas o alguna cosa. Os lo recuerdo, por los que no tenéis costumbre. Última pregunta. Gonzalo, ¿no se te oye? No, la que estaba preguntando es Graciela, la que tiene levantada la mano. Venga, Graciela, adelante. Siempre atento. Te falta el audio, Graciela. Ahora. Vale. No, simplemente quería saber, parece ser que Rusia está aislada y no sé, los apoyos que tienes seguramente será China, ¿no? Porque Europa no toma parte, pero de parte de Ucrania. Y entonces Rusia, aparte de China, parece ser que sea su apoyo. A ver, tendría que ser su apoyo natural, pero de hecho Putin antes de la invasión fue varias veces a China y tal, pero China se ha puesto medio de lado. O sea, China no está apoyando totalmente a Rusia. ¿Por qué? Porque China, a ver, en geopolítica, insisto, las categorías bien, mal, moral, las hacemos nosotros, pero la gente mira su interés. ¿Y China qué pasa? Que China, aparte de tener con esta pandemia, con lo de Shanghái, que Shanghái ha cerrado una provincia de 26 millones, que es una de las mayores productoras de chips y tal, no sé cuántos, si China empieza si se alía con demasiada intensidad con Rusia y empieza a recibir castigos económicos de Europa o cerrar fronteras o cerrar el ciclo económico, pues China cae de golpe, porque China en estos momentos se aguanta porque o sea, le interesa que Europa funcione, le interesa que Europa, digamos, en este conflicto con Rusia gane, porque todo lo que exporta lo está exportando mayoritariamente a Europa, ¿no? Y hemos de pensar que también de China un aliado estratégico para fertilizantes y trigo y todo esto es Ucrania. Entonces China, y luego sabe que si se metiera en este embolado y quedara tocada económicamente, luego no podría enfrentarse a Estados Unidos. Que esto ya lo hablaremos el próximo día, porque lo que ha conseguido Estados Unidos era que, y lo repetirá así, que la OTAN estaba medio muerta, porque Estados Unidos ya no quería invertir más dinero en defender Europa. Estados Unidos exigía que Europa iba a gastar a cada año en defensa un 2% del PIB, que actualmente se gasta solo un 1%,
Y tras la guerra de Ucrania, pues ahora Europa, muchos países han cumplido este trato y han aumentado un 2% el PIB en defensa. Eso significa muchísimo dinero, la industria económica estadounidense se aprovecha y además la OTAN por fin la va a pagar a Europa y especialmente a Alemania, ¿no? O sea, Alemania cambia el chip de golpe y entonces Europa quiero decir que no se va a dejar comer por Rusia. Y esto le interesa a China, paradójicamente. O sea, a China le interesa que Rusia se hunda, porque eso le daría mucha fuerza a Europa y es un mercado. En estos momentos somos el mercado natural de China. Es una paradoja, porque esos son comunistas y aquí todos somos demócratas y tal, pero es así. Muy bien. Bueno, pues recordar que el que quiera apuntes, nos volvemos a ver en la segunda sesión el jueves próximo 2 de junio y nada más, ¿no? Profesor, ¿tiene algo más que decir? No, es que si tiene, volveremos a sacar banners para avisar a los que ya están, ya les avisaremos por correo y si tienen amigos interesados, pues que les inviten. Cuando esté el vídeo, los que lo habéis pedido en diferido estará y os lo enviaremos. Y si no, lo colgaremos de alguna plataforma que ahora mismo no sabemos. Para hacerlo más fácil, vamos a intentar mantener el mismo enlace para la semana siguiente. ¿De acuerdo? Os aguardáis el enlace y ya está. Y nada más. Bueno, hasta la semana que viene, profesor. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos por participar.